La cultura griega se desarrolló en el extremo norte del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraban en contacto con Egipto y Medio Oriente. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separados entre sí debido al relieve montañoso. Esto favoreció que se convirtieron en territorios independientes, con gobierno y ejércitos propios. En la Grecia antigua, estas poblaciones eran llamadas, pues todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernada por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que los hombres y tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían ningún derecho político. Aunque las ciudades-estados eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por un enemigo común, como el Imperio Persa. Esta cultura, reconocida por ser politeísta, es decir, por adorar y tener en alta estima a diferentes dioses. Por otro lado, sus deidades eran representados con forma humana, las cuales conservaban la juventud y eran inmortales. Tales dioses vivían en el monte Olimpo, que estaban intensamente interesados en el bienestar de los griegos. Aunque tenían diferentes dioses, el más poderoso era Zeus, padre de todos los dioses. En la democracia, que se dice que el término surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V antes de nuestra era, que significa gobierno del pueblo. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona. Como el rey, la democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podrían elegir a quienes desempeñaban cargos políticos o bien seguidos para ellos. También podían votar para desterrar a alguien por más de 10 años. Se consideran ciudadanos solo los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros, los esclavos no tenían derecho de participar en la vida política. Platón nos induce en una creación de un estado de leyes y no de hombres. Y por su parte, Aristóteles nos hace pensar en la división de poderes. Poder liberativo, es decir, legislativo, es el que crea las leyes. Poder judicial, se encarga de traer la seguridad jurídica al pueblo. Poder ejecutivo, representante del país o del pueblo. No puede haber un pueblo donde exista un gobierno monarca, donde la ley no recarga en una persona. Había muchos filósofos pensantes, quienes veían las cosas cambiadas para el funcionamiento del mismo. Así se aplicaba la justicia en Aristóteles. Justicia retributiva, sustituye la ley de talión. Y ahora hay un principio económico en la vida. Se cambiaba la lesión ojo por ojo, diente por diente, por ganado o por algo a favor de la persona lesionada. La justicia general o universal, relación entre el Estado, es decir, el gobierno, y los individuos, el pago de impuestos porque somos atribuyentes, lo que el gobierno exige al individuo. La justicia distributiva, lo que el individuo puede exigir a la función pública. La justicia conmutativa, regula las relaciones contractuales entre los individuos. No se puede hacer negociaciones ilógicas o no naturales de pensamiento. Que exista una cantidad económica que sea considerado del mismo valor. Idea de justicia social. En muchos países no se da esto. Se refiere a la repartición equitativa de la riqueza. En un pueblo se tiene que repartir en partes iguales, pensando en las clases sociales que están económicamente desprotegidos. Por otro lado, están los legisladores, que ellos se basaban en tradiciones y costumbres de los ciudadanos. Cuando se habla de cultura no es lo que se hace, es lo que son. Legislador dracón. A su ley la llamó draconiana. Hizo una severidad, ya que los castigos o sanciones se pagaban en pena de muerte. En su época, el homicidio involuntario, ahora llamado homicidio culposo. Cuando se habla de doloso, se tiene toda la intención de hacer la acción jurídica, y culposa cuando no se tiene la intención de hacerlo. Legislador Solón. Legisló, organizó los fundamentos de la democracia, reformó la Constitución y las leyes severas de Dracón. Se tienen estudios de que liberó algunas hipotecas de aquellos que trabajaban las tierras, pero que no eran de ellas.
es decir, tenían la posesión pero no la propiedad, también la esclavitud por deudas. Legislador Licurgo, él decía, lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes. Estas leyes preceptúan al ciudadano, es decir, cuando nacía la persona pertenecía al Estado. A los 6 años de edad, todos los niños recibían una educación militar. También encontramos figuras jurídicas, como el anatocismo, el cálculo de interés sobre interés. Mientras pasaba el tiempo, aumentaba el interés. Documento quirografario. Se refiere al reconocimiento de una deuda a puño y letra del deudor. El día de hoy lo conocemos como el pagaré. Anticresis. Derecho del acreedor de utilizar el bien dado en prenda. Código de Gortina. Gortina es una población ubicada al sur de Creta. Aquí se estableció y se difundió en Grecia. Tallado de piedra donde existen 12 tablas. Aquí se regula la propiedad, el derecho hereditario hablando en materia de sucesiones, matrimonio, divorcio y adopción. La mayoría de las tablas se encuentran en París. En donde se llevaban a cabo las audiencias se les llama aeropago, donde va la persona acusada de alguna acción antijurídica y aquí es penalizada. Todo juicio es inapelable, es decir, no había otra autoridad. La cultura griega y la romana terminaron siendo muy semejantes y casi indisolubles. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, fascinados por la robusta cultura que hallaron, pasaron a asimilarla como propia. Solo se limitaron a cambiar los nombres de todo al latín, pero respetando un enorme porcentaje del contenido original de la cultura helénica. Así nació la cultura grecorromana, en la que Zeus pasó a llamarse Júpiter, Afrodita pasó a Venus, Ares pasó a Marte, etc.